Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Farmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presenta Retruco. ¿Cómo están? Pero muy buenas noches, bienvenidos a todos ustedes a nuestro programa Retruco, donde el día de hoy hablaremos de diferentes temas relacionados con temas de contingencia, especialmente del retiro del 10% de nuestros fondos previsionales. Usted seguramente a lo mejor ya realizó este retiro, usted ya hizo el trámite, donde diferentes fondos de nuestros ahorros lamentablemente no estuvieron algunos a la altura en este proceso, para algunos fue bastante más expedito, donde de una forma inédita, un jueves 30 de julio, de este presente año, comenzó un trámite que para muchos chilenos era algo que se esperaba. ¿Cómo afectó directamente en el lado de la economía en Chile? ¿Cuáles son los pros y los contras? El día de hoy estaremos con el análisis del economista e ingeniero comercial Alejandro Riquelme Ducci. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por estar de esta forma vía Zoom. Es un placer para nosotros poder estar en esta entrevista conjunto con tu presencia. Y bueno, hablando de un tema que la verdad que ha sido desde el día jueves, bueno, y previamente antes que se aprobara, un tema país y en especial para ustedes que están ligados al área de la economía. Bienvenido, Alejandro. Buenas noches, Paola. Muchas gracias por la invitación. Alejandro, cuando hemos, y cito las diferentes entrevistas que has tenido en nuestro medio, especialmente en nuestro medio digital, donde también tú das alusión al respecto de cómo afecta o incluso cuáles son los pros y los contras que podrías tener este retiro, esta nueva ley que se aprueba, que para muchos chilenos, hay que decirlo, es un gran salvavidas, pero también un momentáneo, donde los índices de cesantía en nuestro país son realmente abrumantes cuando hablamos que en septiembre se van a reflejar, incluso quienes ya hayan pasado con esta ley de seguro o de ley de trabajo. Hablemos específicamente hoy de este retiro del 10% y bajo tu mirada y tu asesoramiento en el área de la economía, ¿cuáles son los pros y los contras que tiene? Claro, bueno, cuando me entrevistaban tanto de este medio como otro, yo tengo sentimientos encontrados respecto al retiro del 10% de los fondos que tenemos ahorrados en la AFP. Por un lado, no es recomendable, pero por otro lado también se entiende que hoy día hay una premura, hay un problema en el corto plazo muy grave en las familias chilenas, y eso es lo que estaban diciendo las cifras hoy día respecto al retiro, lo que ha publicado la Superintendencia de Pensiones. Por ejemplo, hoy día casi la totalidad de las personas que están retirando los fondos de pensiones lo están llevando directamente a una cuenta corriente o una cuenta RUT.
De hecho, 4 de cada 10 chilenos está dejando este dinero en la cuenta RUT, la está retirando prácticamente en dinero en efectivo. Nadie lo está llevando a una cuenta de ahorro, está invirtiendo en algún tema, no. Esta plata realmente se va a utilizar para poder pagar deuda, para poder comer, para las necesidades básicas que tiene la gente. Por eso tengo ahí un sentimiento encontrado. Obviamente esto va a impactar directamente en nuestras pensiones, en cuánto vamos a recibir. Por eso estamos hoy día recibiendo un PAN que vamos a tener que de alguna forma devolver en el largo plazo para no entregarle este problema a otras generaciones, a nuestros hijos, que de una u otra forma van a tener que compensar este retiro del 10%. Cuando hablamos, Alejandro, de esta carga, porque a lo mejor, a ver, también hay que dejar bien claro, ya han pasado bastantes días, la verdad que desde el jueves, gente que incluso la mayoría ya lo ha realizado, e incluso se ve, si uno lo mira de esta forma, es un salvavidas de primera instancia, porque lamentablemente las deudas y la cesantía hoy en día persiste. Pero cuando uno dice, y esto fue un análisis que se hizo en el transcurso de todos los meses, de estos meses anteriores, incluso de este trimestral, ¿qué efectivamente, cómo impacta en nuestra jubilación? ¿Cómo hoy en día uno veía que hacían ciertos análisis? Hay que hablar igual de cuántos chilenos nos encontramos a lo mejor en esta cifra del retiro de hasta 1 millón de pesos. Recordemos que hay una cifra mínima y máxima. Entonces, ¿cómo hoy en día impacta directamente en una jubilación? ¿Cómo lo vemos reflejado? Porque para ser más estadístico o ser más claros, uno a lo mejor si le hablan de cifras, de dinero, 5.000, 10.000, 8.000 pesos, pero hoy en día el promedio del chileno, ¿cómo se ve afectado en su jubilación a futuro con este retiro del 10%? Bueno, tú fuiste muy clara, Paola. A las cifras del día de hoy, más de 7,7 millones de chilenos ya han retirado este 10%, han hecho la solicitud de retiro, para ser más preciso, y eso corresponde a 7 de cada 10 chilenos que lo podrían realizar. Por lo tanto, habiendo transcurrido apenas 3 días desde que esto se puso en marcha, es prácticamente, podemos decir, y quedando un año todavía para el retiro, no nos tiene por qué sorprender que lleguemos a cifras cercanas al 90% de las personas que lleguen a retirar estos fondos. Ahora, respecto a tu pregunta, ¿cómo se van a ver afectadas las pensiones? Esto va a depender prácticamente de 2 factores. Primero, si eres hombre o eres mujer, y si ese retiro lo estás haciendo ahora que eres joven o ya entrado en la tercera edad. Porque claramente cuando tú tienes 50, 55, 60 años, estás pronto a pensionarte, no vas a poder compensar ese retiro. Esa plata la sacas e inmediatamente se va a calcular tu pensión sobre esa base. Por ejemplo, se hizo un estudio, hay varios estudios al respecto, más o menos cómo impactaría. Si tú tienes un hombre de 50 años hoy día, sin el retiro, él recibiría una pensión de 242.000, casi 243.000 pesos. Si retirara la plata, al momento de pensionarse, esa misma pensión bajaría de 242.000 a 222.000 pesos. Eso aproximadamente 20.000 pesos menos. Y eso es un poquito más de un 8% de reducción. Sin embargo, en el mismo caso, mismo ingreso, etcétera, a un hombre de 30 años, si él no retirara nada de plata, recibiría 225.000 pesos. Pero si él retira el 10%, le baja a 217. Apenas una baja de un 7.000, casi 8.000 pesos. Y eso es una baja de un 3%. ¿Por qué? Porque ese hombre de 30 años va a poder seguir juntando plata durante 35 años más. En cambio, el hombre de 50 años, solamente durante 15 años. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar a futuro? Dado que la población de Chile cada vez es una pirámide invertida. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tú ves las pirámides poblacionales en los países, por ejemplo, subdesarrollados, especialmente sectores de África y Asia, tú tienes una pirámide de esta forma. ¿Qué significa esto? Que hay mucha gente abajo que es joven y después, a la medida que tú vas yendo hacia arriba, la población con mayor edad cada vez es menor. Sin embargo, Chile está en una pirámide de transición y ya está llegando a una pirámide invertida. ¿Qué significa eso? Tienes una pirámide de esta forma, donde tienes muy poca población que es joven y cada vez tu población, hay un mayor número de personas de más adulta o de tercera edad o una edad promedio más avanzada.
Y eso va a generar un problema, en todos los modelos de pensiones que existen en el mundo, porque cada vez hay menos gente joven, la tasa de natalidad es menor. Por lo tanto, el impacto va a ser primero en el monto de la pensión, dependiendo si eres hombre o mujer. Las mujeres también se están jubilando 5 años antes que los hombres, a los 60 años. Y esto, la forma de compensarlo, lo más probable es que tengamos que aumentar o igualar las edades de la fecha de jubilación. O sea que lo más probable es que no tendríamos que sorprendernos que si en el corto plazo la edad de jubilación de las mujeres subiera de 60 a 65 años o ambas edades llegaran a valores cercanos a los 68, 70 años, como por el caso de Corea u otros países nórdicos que tienen tasas de retiro, tasas de jubilación mucho más altas. Ahora, tú lo mencionabas, Alejandro, hay que conocer que hoy, con el 10% que se retira, no es que se va a activar la economía en nuestro país y tampoco se va a activar en nuestra región. En nuestra región, lamentablemente, hace más de una década no se veía los índices de desempleo. Donde las personas hoy en día han accedido a este 10%, claramente es, como tú lo mencionas, para pagar deudas de luz, gas, agua, servicios básicos, entre otras deudas, arriendo. La verdad que no genera una reactivación en nuestra economía. Va a ser muy marginal. Efectivamente ayudan, es un monto muy considerable que se va a inyectar en la economía, pero mi percepción, y eso lo vamos a saber yo creo que en 1 o 2 meses más, dependiendo cómo se hayan comportado las encuestas que se apliquen a la gente que efectivamente sacó el dinero, es que esta plata se va a invertir en el pago de deudas que ya vienen atrasadas. Lo hablábamos antes de la entrevista, los chilenos llevamos marzo, abril, mayo, junio, julio, sin tener muchos de ellos ingresos. ¿Ya? O comiéndose los propios ahorros, porque tú hablábamos delante de este problema económico y que hablábamos de tasa de 8, 9, 10% que podíamos llegar en la región, pero es mucho más que eso, porque hay cerca de 10.000 magallánicos más que están acogidas a esta ley que les permite a los empleadores suspender el contrato y ellos empiezan a comer su seguro de desempleo. El problema es que ese seguro de desempleo también es un ahorro que cada vez se le va entregando menos. Parte con el 70% del sueldo y termina con cifras cercanas al 30%. Eso va a llegar un momento que tú con un 30% de tu sueldo no puedes vivir y cuando tengas que regresar a trabajar va a haber un ajuste en la empresa. ¿Qué va a pasar? El empresario va a decir, bueno, antes vendía 10, ahora vendo 3. No me puedo quedar con los mismos 10 trabajadores si estoy vendiendo 3. Y eso me refería cuando me consultaban en el primero, si no generamos esta reactivación económica rápidamente, no a través de comiendo nuestro ahorro de la AFP, sino a través de que las empresas se vuelvan a abrir, vamos a producir y efectivamente tengamos pega, vamos a llegar fácilmente que 1 de cada 3 magallánicos va a estar sin trabajo, lo cual ahora es la realidad, 1 de cada 3. Lo que pasa es que la encuesta de empleo aplica ciertas normas o ciertas metodologías que no reflejan la realidad del momento, pero es porque es un tema coyuntural. Pero hoy día 1 de cada 3 magallánicos ya está sin empleo por estas medidas que están permitiendo que nos estemos comiendo los ahorros de la AFP, nos estemos comiendo los ahorros del seguro de cesantía, pero eso nos genera riqueza. Si la riqueza la tenemos que generar a través del trabajo. Y mientras no abramos la empresa, no fundemos esta reactivación, que escuchábamos en la crítica del abogado anterior, que vamos por mal camino, porque nuevamente tenemos brote. Y esos son errores que están generando las mismas empresas, los trabajadores, al regreso del trabajo. Porque no puede ser que existan estos rebrotes. Si por trabajar con el virus presente siempre van a existir rebrotes, prácticamente todos los funcionarios de la salud pública estarían hoy día contagiados, y eso no es así. Uno tiene que tomar las medidas. Si tú tomas las medidas de precaución, de higiene, los protocolos se cumplen, es muy poco probable que haya nuevos rebrotes, y eso no se está cumpliendo y lo estamos viendo en Magallanes. Fuimos uno de los primeros en salir de este tema de la cuarentena, junto con un par de regiones al norte del país, y resulta que ahora estamos volviendo atrás, o sea, damos 3 pasos para adelante y retrocedemos 5 hacia atrás. Eso no puede ser, y eso nos va a impactar a todos. Alejandro, me imagino que los economistas, los ingenieros comerciales y todos que están ligados a esta área, hoy en día están muy al día y mirando cómo se ha llevado a cabo también este retiro del 10%. A pesar que muchos han hecho el trámite, hay un plazo, hay 10 días, hay cuentas a depositar. ¿Cómo lo has visto tú? ¿Has visto que es un proceso amigable? Hoy en día ciertas AFP
tuvieron complicaciones con sus páginas web, hay que decirlo. En algún momento se hablaba que el retiro presencial o que el proceso o el formulario presencial solamente se iba a comenzar a hacer desde el lunes 3 de agosto, desde el día de ayer, pero acá en la región comenzamos de antes incluso, desde el mismo jueves. No sé si será porque somos una región distinta, la verdad que la accesibilidad también a las plataformas a lo mejor no era tan amigable. En sí, algunas AFP tuvieron modificaciones, la Superintendencia de ISAPRE notificó, dio a conocer, incluso aclaró que tenía que regular esta modificación a ciertas ISAPRES que estaban obviamente siendo cuestionadas a través de los usuarios. Pero ¿cómo has visto tú el sistema? Que es bastante amigable para que una persona, ya sea desde una persona que cotiza, una persona que es trabajador desde los 18 años hasta una persona que tiene la mayoría de experiencia, sea bastante didáctica y confiable la plataforma? Mira, cualquier plataforma que tiene 3 o 4 millones de consultas en un momento dado se va a caer. Se cayeron las plataformas de las casas comerciales cuando llega el Black Friday o el primer Black Friday, y se siguen cayendo todos los años, y yo no creo que las empresas no quieran vender. Se cayó la página Servicio de Impuestos Internos el día de ayer con el tema del bono de los 500.000 pesos para la clase media, y lo más probable es que se sigan cayendo las páginas de la AFP. Eso es normal, cuando hay tú pasas una cierta cantidad de consultas que para acceder a la página, es normal que se produzca un cuello de botella y las páginas se caigan. Ahora el proceso es muy simple. Tú lo único que necesitas es tu root y el código de verificación, que es un código que aparece al frente del carnet de identidad para poder solicitar. Y tú tienes varias opciones. Puedes retirar la plata a través de una cuenta. Esto puede ser una cuenta root, una cuenta de ahorro, una cuenta corriente, o lo puedes llevar este 10% a una APB o una cuenta 2. Esas son las opciones más o menos que te dan, o a una cuenta de ahorro de alguna otra institución. Lo importante es que esa cuenta está a nombre tuyo, si no va a salir rechazada la solicitud. Ya, yo no puedo depositar a otra en teoría cuenta a otra te tienen que persona. dar el dinero 10 días hábiles después. Ya, ¿no es cierto que eso lo han dejado bastante claro? Uno no puede depositar, no puede poner una cuenta alternativa de otra persona, por ejemplo, de un cónyuge o de un hijo. No puedo, tiene que ser una cuenta personal. Eso es importante. Sí, efectivamente, porque si no va a pasar que te pueden retirar el fondo teniendo una copia de tu carnet de identidad. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo en licitaciones públicas con gobierno, y una de las cosas que siempre nos piden es el RUT y el RUN, el RUN único nacional, que es el carnet de identidad. Entonces cualquiera podría acceder a mi RUN. Exacto. Cuando hablamos tú mencionas recién porque hay diferentes formas de poder retirar el dinero. Recordemos que hay un plazo, dependiendo usted cuándo lo haga. Recordemos que hay plazo hasta el 30 de julio del 2021. Durante estos 365 días del año se puede realizar este trámite, pero siempre se ha hablado de esta cuenta bancaria, incluso de instituciones financieras, caja compensaciones y de la famosa cuenta 2. Al parecer, así como desconocíamos al respecto de nuestras AFP, de los fondos, entre otras cosas, también desconocíamos qué era la cuenta 2. ¿Qué es específicamente la cuenta 2? La cuenta 2 es simplemente una cuenta de ahorro. Se lo denomina cuenta 2 de la cuenta de ahorro voluntario. ¿Cuál es la diferencia con la APB? La APB es también una cuenta de ahorro voluntario, pero que solamente va destinada a tu jubilación, a tu fondo, y que eso te permite que tú te puedas acoger una mayor jubilación, una mejor jubilación, etc. Sin embargo, la cuenta de ahorro voluntario, tú la puedes dedicar a lo que tú quieras. Y tiene como objetivo que el afiliado pueda tener una cuenta de ahorro con aportes libres y espontáneos, que significa que tú los puedes poner la cantidad que tú quieras cuando tú quieras. No te obliga a que tengas que poner un monto mínimo o máximo. Lo importante es que esta cuenta, la cuenta 2, tiene el mismo sistema que tienen los ahorros de pensiones. O sea, tú tienes en la cuenta 2, el dinero que tú pongas ahí, tú lo puedes tener desde un fondo más riesgoso A hasta un fondo menos riesgoso E. Y las rentabilidades que obtengas por esa cuenta son tributables. Eso es importante. Tú puedes tener rentabilidades o puedes perder plata. Y la tercera característica, que es la más importante, que te permite realizar hasta 24 retiros anuales. Por lo tanto, tú puedes retirar cada 15 días el dinero que tú quieras. Entonces es mucho más conveniente llevar esa plata, en vez de llevarla a una cuenta corriente, es mejor llevarla a la cuenta 2, porque implica que puedes tener una rentabilidad. Hoy día las cuentas de ahorro de los bancos no dan más del 0,1% mensual, o un depósito a plazo. Es muy, muy baja la rentabilidad. Sin embargo, la cuenta 2 te permite tener el mismo sistema de la AFP, pero en forma voluntaria.
y tú puedes retirar esa plata. A diferencia de la APB, que la APB sí o sí, esa plata tiene que ir a tu jubilación. Pero Alejandro, en la cuenta 2, porque se ha mencionado mucho esta famosa cuenta 2, yo creo que no todos los chilenos la conocían, pero esta famosa cuenta 2, así como funcionan las AFP, yo también me tengo que hacer cargo de las pérdidas que puedo obtener en esta cuenta. Efectivamente, como te dije, funciona igual que los fondos de pensiones, donde ¿qué hace la AFP en definitiva? ¿Cuál es la función de la AFP? La AFP toman el dinero que tú les entregas y lo ponen en el mercado. ¿Ya? Hoy día prácticamente el 60% de esos fondos está invertido en Chile y el 40% en el extranjero. Y de hecho, uno de los mayores acreedores de nuestros fondos de pensiones es el mismo Estado de Chile. Nosotros le prestamos plata al Estado de Chile. Cuando a Chile le falta plata, va y le solicita a la AFP si les puede comprar bonos. Perfecto. ¿Y qué es lo que hace la AFP? Va a comprar bonos a Chile y con eso financia. Y obviamente Chile supone que le va a pagar el Estado chileno en cierto plazo cierta rentabilidad. Eso mismo ocurre en la cuenta 2. Tú pones un dinero, digamos un monto cerrado, pones 100.000 pesos, pero tú al mes siguiente puedes tener 105.000, como puedes tener 95.000 pesos. Porque estos dineros pueden aumentar o pueden disminuir, Perfecto. Dado que pueden tener rentabilidades o pueden tener pérdidas. Lo que ocurrió, por ejemplo, en este mes nuevamente tuvimos pérdida de los fondos de pensiones, y si tú hubieses puesto esa plata en la cuenta 2, hubieses tenido pérdidas también. ¿Por qué? Porque tuvieron que salir las AFP a liquidar estos fondos para poder pagarte el 10% a ti. Por lo tanto, tuvieron que liquidar todos los instrumentos que tenían de corto plazo para poder tener dinero efectivo y de estar preparados para pagarnos a quienes retiramos los fondos de este 10% de la AFP. Alejandro, porque la gente que ya lo necesita o bajo la mirada también de que son mis ahorros y yo puedo sacarlos o ocuparlos en lo que estime conveniente, pero ¿qué pasa? Y hoy en día ustedes como también analizan el lado financiero, ¿recomiendan a una persona que hoy en día a lo mejor no ha disminuido sus ingresos económicos, se encuentra a lo mejor con su trabajo, con sus remuneraciones correspondientes? ¿Qué es conveniente? Hoy hay un porcentaje, yo sé que tú estás al día al respecto del informe de la Superintendencia de ISAPRE, que habla de la cantidad de chilenos que han ya hecho su retiro y su formulario, que están a la espera de los primeros pagos, pero también hay un porcentaje que no lo ha hecho. ¿Qué se recomienda? ¿Qué pasa con esas personas que a lo mejor hoy en día no están en una dificultad económica? Bajo el análisis económico, ¿qué se recomienda? Va a depender del monto. Si ese monto te permite sacar una suma considerable, 2, 3, 4, 5 millones de pesos, yo recomendaría sacarlo, ¿ya? Pero invertirlo. ¿Invertirlo en qué? Por ejemplo, en el pie para una propiedad, para una segunda vivienda. Y las tasas están bajas, debido justamente que la reactivación económica no ha llegado y está muy conveniente, entonces te permitiría tener una segunda vivienda. Y yo no conozco hasta el momento ninguna inversión inmobiliaria que haya bajado su precio. Creo que todos conocemos cómo están los arriendos y las casas acá en Magallanes. Hace 10, 15 años atrás prácticamente duplicaron los precios de las viviendas en Magallanes, y eso podría ser una muy buena inversión y que más encima pudiese ser heredable a tus hijos. Entonces, tú inviertes ese 10% para un pie de una casa, pagas esa casa los próximos 15, 20 años y además vas a obtener una rentabilidad por esa casa, porque generalmente esta es una de las pocas regiones del país en que uno puede comprar una casa, la arrienda, y el monto del arriendo permite cubrir el dividendo que te queda por el saldo del hipotecario. Y después de los 20 años, esa casa la puedes vender o la puedes seguir arrendando o la puedes heredar a tus hijos. Cuando hablamos de montos, se sabe que hay un mínimo de 35 UF y un máximo de 150. ¿Podrían cobrarme algún tipo de impuestos al ya sea depositar este 10% en alguna de las cuentas que yo solicité en este formulario? No, expresamente en la norma lo pusieron los parlamentarios, es que no está afecta a ningún impuesto y tampoco un cobro. Ya, por lo tanto, si tú la depositas en tu cuenta RUT y des, no sé, plata por el tema de mantención de la cuenta RUT, tampoco los bancos pueden cobrarse con este fondo. Se hablaba de un plazo de 10 días incluso del Banco Estado. No sé si es efectivamente así. ¿Qué pasa? Porque obviamente si yo hago giros, si yo hago retiros, también tiene un cobro, pero me imagino que ha sido bastante explícito el tema relacionado con la plata que sea depositada correspondiente al 10%. Efectivamente.
La entrega se puede hacer en 2 cuotas, ¿ya? En un plazo de la primera cuota te va a llegar en 10 días hábiles, tras presentar la solicitud a tu AFP, y el 50% en un plazo máximo de 30 días hábiles a contar del desembolso anterior. Esas más o menos son las fechas. Ahora, expresamente el banco no te puede retirar esa plata, no te puede cargar contra ese dinero ningún cobro que tenga. Entonces la recomendación en este caso es dejarla ahí y utilizarla en la medida que tú requieras hacer compra, pagar cuentas. Ahora, obviamente si tú vas y pagas con tu tarjeta RUT la cuenta del gas o la cuenta del agua o alguna casa comercial que tú tienes atrasada, obviamente que va a haber un cobro por el pago que estás haciendo a través de la utilización de la tarjeta. Y eso es normal que el banco te lo cobre. Diferente si tú sacaras la plata en efectivo y fueras a pagar en efectivo esas cuentas. El banco no te puede cobrar absolutamente nada. Alejandro, cuando hablamos de estos fondos, hoy en día las pensiones, bueno, hace bastante tiempo, incluso este año más fuerte, incluso en los conocimientos, yo creo, de todos los trabajadores, es saber específicamente y conocer un poco más al respecto de los fondos. Se habla del A, del B, del C, del D, del E. Hoy en día da para un análisis, a lo mejor para incluso una educación financiera y una educación cívica al respecto de, porque es una obligación para todo chileno que trabaja. Deberíamos conocer un poquito más al respecto. Sabemos que lamentablemente para muchos, para algunos están a favor, otros están en contra del sistema de los fondos previsionales, pero también hay que conocer en qué fondo yo cambio. La verdad que a veces se habla de, para ustedes los economistas a lo mejor es muy fácil, pero para términos muy técnicos a la población en general. A ver, respecto a los fondos, lo que tú señalas es efectivo. Creo que nadie conocía, por ejemplo, la famosa cuenta 2 Claro. hasta hace un mes atrás. Creo que fue una sorpresa a todos los chilenos que nosotros podamos tener una cuenta 2 o una cuenta de ahorro voluntario, aparte del APB, que ese sí era conocido. Pero una cuenta de ahorro que nosotros tengamos, que se puede invertir en varios fondos de mayor o menor riesgo, y que pueda girar 24 veces al año, que puede tener rentabilidad o pérdida. Eso no se conocía. Ahora, respecto a cuál método es mejor, yo creo que el método de las AFP o la cuenta individual de ahorro voluntario, creo que es un buen método. Lo que pasa es que durante sucesivos gobiernos se fue cercenando muchas de las responsabilidades que tenía la AFP sobre estos fondos. El método es bueno, lo que pasa es que se fue eliminando, se le fue dando ciertas prerrogativas a las AFP, a las compañías de seguro, que en definitiva no asumían el riesgo completamente el ahorrante, y no las empresas que tenían que administrar. Cuando tú le entregas, no sé, un departamento, un vehículo, la gente, por ejemplo, que tiene los taxis, que tiene un cupo de un taxi, le entrega un taxi a su chofer. El chofer no le dice, mira, tú corres con todos los riesgos acá, si tú chocas el taxi me pagas todo el taxi. No, es un riesgo mutuo. Y eso ha pasado con el sistema de la AFP. Históricamente, y esto no es un gobierno de izquierdas o de derecha, históricamente Frei, Lagos, Bachelet y Piñera fueron cercenando riesgo que tenían las AFP respecto al manejo de nuestros fondos, y en definitiva lo que han hecho es que hoy día las pérdidas las asumimos nosotros, pero ellos siempre tienen rentabilidad, y eso yo creo que es lo que a la gente les pone un poquito los pelos de punta, porque en definitiva si tú tienes a alguien que le estás entregando tus fondos, tú subentiendes o le estás entregando el patrimonio que tú tienes para tu jubilación, para la época cuando tú vas a estar viejito, es que ellos asumen el mismo riesgo que tú estás asumiendo al tú estar obligados a entregarle ese dinero, porque esto es un monopolio por ley. Exacto. Por lo tanto, creo que el sistema tiene que volver a sus orígenes. Hay muchas normas que fueron promulgadas y que solamente favorecieron a la AFP. Es cosa... y esto es, como te digo, de todos los partidos. Cerca de 60, hay más de 60 políticos, desde la UDI hasta el Partido Socialista, que han participado de directorio de AFP, que hoy día son congresistas. Entonces pasa eso, que hay una bancada de la AFP que protege mucho este negocio. Queremos agradecerte, Alejandro, y también por este último análisis al respecto de todo lo que conlleva este retiro del 10%. La verdad que es un trámite que ya se está ejecutando, son 365 días. Y como siempre, agradecerte la buena disposición con nuestros medios de comunicación, y yo creo que es un tema que va a dar para hablar todavía. Hay varias dudas y respuestas, varias dudas que quedan, yo creo, para los trabajadores, y obviamente la preocupación de las jubilaciones a futuro. Que esté muy bien, Alejandro, muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación, Pablo, y yo siempre disponible mientras sea el área mía, economía, administración y emprendimiento. Que esté muy bien. Alejandro Riquelme Ducci, economista y ingeniero comercial, hablando al respecto de este retiro del 10% de los fondos, obviamente, de la AFP, un tema que llegó para quedarse y seguramente va a ser de análisis para los diferentes economistas e ingenieros. Si usted sacó su 10%, bueno, lo mejor es que lo utilice de la mejor manera y en especial hoy en día en estos tiempos tan difíciles que afecta a la familia. Le quiero contar que otra de las cosas que dejó el 10% fue las deudas históricas que existen en las pensiones de alimentos. A la vuelta de la pausa comercial hablaremos con Mónica Aguilar Matus, quien es abogada de familia y pertenece a la Corporación Judicial de Puerto Natales. Hablaremos de cómo hay que hacerlo, a quién y cómo o dónde y cuánto tiempo usted tiene para poner, obviamente, la retención del 10% para el pago de las pensiones de alimentos. Ya regresamos. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Global Motors, concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Varmont, la seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Ya estamos de regreso en nuestro segundo bloque y quiero contarles que, bueno, como así lo mencionaba, vamos a invitarle inmediatamente porque la verdad que hay muchas preguntas relacionadas. Seguramente usted que nos está viendo o puede incluso volver a ver esta transmisión a través de nuestro Facebook Live, vamos a presentarla. Estamos el día de hoy con Mónica Aguilar Matus, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Puerto Natales. Mónica, es un gusto poder contar con tu presencia y en un día como hoy que la verdad que ha dado harto de hablar al respecto de esta deuda incluso histórica para algunos de las pensiones de alimentos con el pago de la retención del 10% de las AFP. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Paola. Gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, como tú lo dices, este es un tema que está muy en boga hoy en día, pero la verdad es que este es un problema que viene hace mucho tiempo y que a propósito de este 10% que se aprobó de entrega de los fondos de la AFP es que salió a relucir. Pero lo cierto es que hay muchas personas que tienen deudas alimenticias y las cifras, la verdad, es que son bastante más graves de lo que pensábamos. Ahora, esto tú lo mencionabas, Mónica, tú como abogada de familia, me imagino que es una realidad que a lo mejor hoy se está reflejando, pero esto va a pasar, el retiro del 10% va a pasar y así todo vamos a seguir quedando a lo mejor con un debe al respecto de lo que existe de los históricos o de la falta del pago de la pensión de alimentos hacia los menores. Sí, lo cierto es que aquí, Paola, hay un problema que es más de fondo y que en definitiva es un problema de mecanismo de cobro. Los abogados de familia hace mucho tiempo y los mismos jueces y los tribunales de familia vienen pidiendo que tiene que existir una reforma legal para efectos de que exista un cumplimiento efectivo en el pago de los alimentos, porque hoy en día las personas que obtienen una pensión alimenticia, la verdad es que se quedan con una sentencia que en definitiva después para ser efectiva es donde vienen los problemas. Las sanciones que hay no son suficientes y además el mecanismo es bastante borroso porque de partida tú no necesitas abogado, Paola, para efectos de poder solicitar el cumplimiento del pago, pero todas las acciones que tienes que hacer, es decir, pedir que se calcule cuánto es lo que se debe, pedir los reajustes, pedir efectivamente que después se cumpla, el avisar de que no ha pagado, todo eso tiene que ser por medio de la misma persona a quien se le deben los alimentos. No actúan los tribunales de oficio porque además la ley no se los permite. Entonces necesitamos aquí urgente una reforma de fondo de cumplimiento efectivo, que exista, por ejemplo, una unidad especial que se dedique a este tipo de cosas, que no sean las partes las que tengan que estar siempre pidiendo distintas acciones, porque además no siempre se sabe cuál es el domicilio, por ejemplo,
y la verdad es que la mayoría de las personas que no pagan los alimentos saben muy bien cómo evadir la acción de la justicia, Paola. O sea, estamos al debe claramente y esperemos que también este sea un llamado a quienes legislan en nuestro país, que el día de mañana conozcan, porque igual se pasa a vulnerar los derechos del niño. Acá es claramente, incluso a la mujer, cuando la madre es quienes tiene que, obviamente, tener la tuición de los pequeños. Que también hay una realidad que igual hay padres o otros familiares que tienen la tuición de los menores y que también existe a lo mejor una deuda al respecto del pago de pensión de alimentos. Mónica, vamos de lleno porque la gente hay varias preguntas al respecto y vamos a tratar de aclararlas. Se habla de esta retención del 10%. Hoy día, al parecer, podríamos tener esta ley corta que también en algún momento incluso agresiones físicas, verbales, dichos, para que esta famosa ley, como se dominó Papito Corazón, que así la titularon, amenazaban si es que uno incluso hacía la retención de este 10%, pero era muy si es que la persona la quería o no la quería, y podía existir una notificación incluso al contribuyente. ¿Qué pasa en este caso, Mónica? ¿Cómo accede? La primera línea, ¿cómo se accede a esta retención del 10% para poder pagar esta deuda de pensión de alimentos? Lo que tienen que hacer las personas a quienes se les debe alimento, estamos hablando, ¿no es cierto?, de personas que tienen una sentencia judicial o una mediación que vale como sentencia judicial donde se fijaron alimentos en beneficio de alguien. Eso es lo primero. En segundo lugar, tiene que haber una deuda. Para que haya una deuda hay que hacer un trámite que se llama liquidación, que la liquidación es un papel que hacen los funcionarios del Tribunal de Familia, donde se establece cuánto es lo que efectivamente la persona que tiene que pagar, es decir, el alimentante, ha pagado y cuánto es lo que debería haber pagado. Y ahí se produce una diferencia. Ahora, como está este trámite, ¿no es cierto?, de la retención de este 10%, existe una alternativa que es mucho más fácil, que se estableció precisamente por esta situación de emergencia, y el Poder Judicial lo que estableció es un link que se llama Trámite Fácil. ¿Cómo se accede? Lo primero que tienen que saber es que tienen que tener su clave única, no hay otra fórmula. Se ingresa a la página www.oficinajudicialvirtual.cl y hay un casillero donde dice Trámite Fácil. Y de ahí la verdad es que es bastante dinámico el sistema y bastante amigable para efectos de poder indicar y ver qué es lo que hay que hacer. No es tan difícil como en otras ocasiones ocurre. No hay que adjuntar ningún tipo de documentos, eso es causa. Ahora, uno de los problemas que a veces encontramos, Paola, es que muchas personas no saben cuál es la causa o piensan que la causa, me refiero al número de rol o al número de RIT, es aquel donde se fijaron los alimentos. ¿Ya? Aquí la clave es siempre poner la causa que empieza con la letra Z. Las causas con letra Z son las causas de cumplimiento y es allí donde yo tengo que solicitar esta retención del 10%. Ahora, Mónica, ¿es amigable la página? De partida, lo primero que menciona es que yo creo que acá la gente ojalá tenga lápiz y papel para ir anotando. Tengo que tener mi clave única. Eso es lo primero, para poder solicitarlo. Pero es amigable la página, es fácil poder acceder, porque yo me imagino, Mónica, que mujeres o quienes es hoy en día el sostenedor o el tutor de este menor o de adolescente, porque recordemos que también ahí te lo voy a preguntar la ley hasta qué edad da pensión de alimento. Me imagino que también ya hay un fastidio, hay un cansancio detrás de la persona que obviamente ha dejado de percibir esta ayuda económica para sus hijos. Entonces, si tenemos hoy en día una plataforma que no es amigable, me imagino que también a lo mejor puede la persona decidir no realizar el trámite. La verdad, Paola, es que la página en general no es amigable. La página de la Oficina Judicial Virtual es bastante engorrosa para poder utilizarla cuando uno no sabe cómo hacerlo. Debo ser bien honesta con eso. Y por eso es que el Poder Judicial estableció este link que es mucho más fácil. Por eso que yo les digo, ingresen inmediatamente, cuando abran la página, ingresen inmediatamente al casillero que dice Trámite Fácil, porque ese es exclusivamente para esta situación especial en que estamos ahora, de poder solicitar la retención del 10% de la AFP. Y ojo que también se puede solicitar el 50% del bono que se está entregando a la clase media, que es el de 500.000 pesos, que ese también es otro tema que también se puede solicitar.
Es una cantidad menor, porque también aquí tenemos que sincerar las cosas, Paola, la mayoría de la gente que debe alimentos son cantidades millonarias. Hay gente que no ha pagado nunca la pensión de alimentos y que se ha acumulado por muchos años. Pero independiente de aquello, aunque sean estos 250.000 pesos que se pueden obtener como máximo, también se puede hacer a través de este mismo mecanismo del trámite fácil. Ahora, a ver, se puede hacer, aclaremos, la verdad que hay gente que a lo mejor a esta hora desconocía lo que tú mencionas al respecto de este bono, que incluso hay una solicitud hasta el 31 de agosto para poder adquirirlo y hacer este beneficio. ¿También se hacen separados o se hacen juntos? ¿Son totalmente diferentes solicitudes en el Poder Judicial, en la página? No, se puede hacer junto. En este mismo casillero del trámite fácil te consultan si quieres el del 10% de la AFP o además también el del bono de clase media y puedes poner los dos. No hay ningún problema con eso. Es en el mismo link. Perfecto. ¿Qué pasa cuando la persona hoy en día tenía una causa a lo mejor que no está vigente, que a lo mejor han pasado años que incluso que no ha recibido ningún ingreso y esta deuda obviamente se ha ido acumulando? Acá lo más importante es hacer la liquidación, pero ¿tiene caduca la deuda de pensión de alimentos, Mónica? No, las deudas de pensiones de alimentos no prescriben, Paola. Y esa es una discusión que ha habido siempre a nivel doctrinal, pero lo cierto es que precisamente por lo que tú mencionabas en un comienzo, esto se considera como un derecho de los niños. Lamentablemente, por un tema cultural nuestro pasa muchas veces que muchas de las personas que pagan alimentos piensan que el dinero es, ¿no es cierto?, para la persona que está a cargo del niño. Que si bien es cierto, esa persona es la que administra, no es menos cierto que esa persona es, como yo siempre lo llamo, la piedra de tope, porque los niños tienen necesidades diarias. Los niños comen, se visten, gastan luz, agua, gas, hoy en día también todo lo que es tecnología, que no es un tema menor, porque tener una tablet, tener un computador en muchos casos, igual que tener un papel y un lápiz. Entonces, en ese sentido, es por eso que se considera al mismo nivel de un derecho humano, toda vez que estamos hablando del derecho de alimentación, que implica un tema integral de mantención de un niño. Entonces, en ese sentido, es por eso que tiene este tipo de importancia, Paola. Cuando hablamos de pensión de alimentos y que uno puede retener este porcentaje hoy en día de la AFP, ¿hablamos solamente de personas de relación de padre e hijos o hablamos también de otro tipo de pensiones de alimentos? Las pensiones de alimentos son para distintas personas. Lo que pasa es que generalmente nosotros casi siempre, digamos, lo que más conocemos es las pensiones que existen entre padres e hijos. Pero las pensiones que existen, por ejemplo, entre cónyuges, que también puede ser, o entre hermanos, que también podría ser otra posibilidad, o entre abuelos y nietos, también caen dentro de esto mismo porque es el mismo concepto, es pensión de alimentos. Ya. O sea, se puede retirar o solicitar los fondos. Sí, se puede. Ahora, importante porque nosotros durante la mañana y la verdad que en el transcurso de esta semana han existido varias preguntas. Acá lo importante es que tiene que existir una causa, porque en muchas ocasiones uno dice, no, pero es que el papá me pagaba a través de mi cuenta RUT, me depositaba, me dejó de depositar, la verdad que siempre lo conversamos, nos llevábamos en la buena. Eso no existe. O sea, hoy en día tiene que tener un número de causa, ya sea esta demanda o este acuerdo que hayan puesto para poder solicitar este trámite. Así es. Tiene que haber una causa judicial para poder pedir la retención, Paola, ya sea a través de mediación o a través de un juicio que pudo haber habido de pensión de alimentos. Por eso que es importante este tema y por eso yo les señalaba, porque muchas veces ocurre que las personas se quedan, ¿no es cierto?, con el rol de la mediación, que es con una letra M, pero para efectos del cumplimiento, el tribunal siempre va a abrir una nueva causa que es con una letra Z. Esa es la que tienen que buscar cuando hagan este trámite fácil para pedir la retención. Yo no sé si hace, Mónica, pero yo estaba leyendo algunas cifras y también algunos diarios lo citan a informar que hay un 85% de pensiones que se encuentran impagas. Esa es la triste realidad que existe en nuestro país, porque estamos hablando que a lo mejor hoy en día, con el estallido social o incluso con lo que es la pandemia, se han visto disminuidos los ingresos. Pero estas deudas son históricas. Incluso hoy día conocíamos historias de mujeres que llevaban 20 años sin que a sus hijos les llegara ningún ingreso económico.
Así es. Este no es un tema nuevo, Paola. Yo insisto que este tema ahora salió a la luz a propósito de que se dio esta posibilidad, ¿no es cierto?, de poder pedir la retención de estos dineros que extraordinariamente, por lo demás, se puede hacer de que todos podamos sacar fondos de nuestra AFP. Pero este es un tema que viene hace muchos años, que si bien es cierto, sí, probablemente algunas personas han tenido mayores inconvenientes por el tema del estallido social y por la pandemia, porque qué duda cabe de que sobre todo la precariedad en el trabajo hoy en día es mucho más alta de lo que pudo haber sido hace 8 o 10 meses atrás. Eso estamos todos de acuerdo, pero lo cierto es que hay gente que viene sin pagar las pensiones de alimentos independiente de la situación socioeconómica del país. Este es un problema real y esta cifra siempre ha sido igual de alta, Paola, desde siempre. Mónica, yo solicito el informe, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo lo solicito mañana y el padre o la persona que tiene que pagar la pensión de alimentos realizó el trámite el día jueves, el día 30, a las 9 de la mañana estaba frente a su computador, puso Enter? Tengo que tener la autorización de él para poder yo retener el porcentaje hoy en día de la pensión de alimentos que se está incumplida. No, lo que ocurre, el mecanismo es de la siguiente forma. Ya. Las personas que ingresan a la página, como les señalé, y ponen el trámite fácil, el tribunal inmediatamente lo que dicta es una medida cautelar. Ya. Es decir, se oficia a la AFP para que no se le entreguen los alimentos, es decir, me refiero al fondo de pensiones, su 10%, que no se le entregue hasta que se aclare en definitiva si existe o no existe una deuda, porque hay que recordar, Paola, que este es todo un proceso. Primero, ¿no es cierto?, se hace el cálculo, que es esta liquidación que yo les señalé. Una vez que sale esta diferencia, hagamos un ejemplo práctico. Ya. Tenemos una persona, ¿no es cierto?, que tiene que pagar 200.000 pesos mensuales y han transcurrido, por decir, un año que lleva pagando esta pensión de alimentos. Se supone en teoría que debería tener la persona depositada 2.400.000 pesos en la cuenta que se abre especialmente para pago de pensión de alimentos, que siempre es del Banco Estado. Y se hace el cálculo, el tribunal tiene acceso directo a través del Banco Estado a los depósitos que se hacen. Yo ya no tengo que llevar, como era antiguamente, las copias, ¿no es cierto?, de mi libreta. Antes era así, ahora no, ahora hay un sistema que es inmediato. Ya. Es Entonces, online. se hace esta liquidación, dime. Es online, ¿no es cierto? O sea, perdón, ahora están en línea ellos hoy en día. Que eso igual la gente para que lo sepa, porque a lo mejor hace muchos años que iba, esperaba la fila, tenía que ir al servicio al cliente. Hoy en día, sabiendo todo esto de la pandemia, hoy el banco está en línea con el Poder Judicial, especialmente con el Tribunal de Familia. Exactamente. Hoy en día está eso en línea y tienen acceso directo a todas las cuentas que son de pensiones de alimentos, que eso uno lo que siempre les dice. No depositen otros dineros que no sean de la pensión de alimentos, porque si no, automáticamente eso se toma como que corresponde al pago de la pensión y después vienen los problemas para determinar si en definitiva ese dinero lo depositó o no el alimentante, etcétera. Pero eso es lo que ocurre. Entonces, el funcionario del tribunal ve cuánto es el dinero que se ha depositado y hace el cálculo de cuánto es lo que debería estar depositado. Entonces, se supone que deberían haber 2.400.000 en el ejemplo que estábamos viendo, y supongamos que solamente es depositado 1.200.000. Es decir, hay una deuda de 1.200.000. Sale este papelito que se llama liquidación y dice adeuda 1.200.000 pesos. Se notifica al alimentante, es decir, a la persona que tiene que pagar. Y esa persona tiene 3 días para pagar o para reclamar o para, en el fondo, decir lo que corresponde de acuerdo a sus derechos. Entonces, si tú te fijas, si no se dicta esta medida cautelar, lo cierto es que en cualquier momento puede ocurrir que le entreguen el dinero mientras se discute si es que debe o no debe. Claro, y por eso es que los tribunales de familia están automáticamente dictando estas medidas cautelares, Paola. Perfecto. O sea, pero si la persona se niega, Mónica, a solicitar, no es que se niegue, se puede, porque hoy en día cuando hablábamos de esta ley, que rápidamente la quieren realizar para que no, porque, a ver, veamos la forma como es, una persona que no ha pagado 10 años una pensión de alimentos, a decir, entre que lo saco y no lo saco, mejor que me quede en mi fondo y se me guarda para mi jubilación. Hoy en día, si esa persona, aunque se niega, Mónica, a pagar, a entregar este monto para esta deuda, porque a lo mejor no va a quedar 100% impagada la deuda, o sea, pagada la deuda, ¿puede acceder la representante del menor a que se dé esa plata 100%? No.
Lamentablemente, Paola, la única forma de poder acceder a este dinero es que la persona pida la entrega de su 10% o menos, porque tú sabes que igual puede pedir menos, de este fondo que tiene en la AFP. Si el cotizante no solicita la devolución de este 10%, no hay cómo pedir ese dinero, que esa fue una de las reformas que se quería hacer y se suponía que el día de hoy se iba a enviar un proyecto de ley donde se iba a pedir que esa retención fuera automática aunque el cotizante no pidiera ese 10%, pero no se hizo eso, no, lamentablemente no se agregó eso al proyecto, por lo tanto seguimos dependiendo de que el cotizante pida o no pida ese 10% de la AFP. Y si no lo hace, bueno, va a haber que seguir con los mecanismos que hay hoy en día, que sin duda son insuficientes, como lo hemos dicho. Y en especial cuando hablamos que el tribunal también me imagino que se encuentra con demora, ¿no? Porque ustedes estuvieron en los tribunales, estuvieron bastante tiempo, me imagino, con juicios vía online o incluso reprogramados. ¿Esto podría incluso saturar el sistema, Mónica? Hoy en día, donde me imagino que son bastantes las peticiones de las madres que hoy en día están solicitando la retención del 10%. La verdad es que en este minuto, Paola, los tribunales de familia están trabajando full, muy, muy rápido, porque se sabe de la necesidad y están en eso. Ahora estamos hablando de una recarga de trabajo impresionante. Yo supe hace poco, habló una de las juezas de familia de Punta Arenas, indicando que ellos recibían diariamente entre 50 a 60 peticiones como de este tipo, de liquidaciones, de pago de alimentos, de medidas de premio, y eso aumentó a 800 diarios. O sea, imagínate la diferencia que significa de las solicitudes que hay. Entonces, ellos están trabajando full. La verdad es que yo no, por lo menos las solicitudes que yo he presentado no se han demorado mucho, han sido bastante rápido, pero yo creo que sin duda el personal está haciendo un gran esfuerzo, Paola. Por ejemplo, Mónica, para que la gente lo entienda, si esta persona cotizante se le va a devolver las 35 UF, el millón de pesos, debe una pensión de 2 millones de pesos, la madre o el padre hace la solicitud de que se le retenga este porcentaje. ¿Se le retiene 500.000 pesos para la pensión de alimentos o se le retiene el total a retirar? Se le retiene el total. Ya. Aquí no existe la restricción que existe para otro tipo de situaciones, como sí existe, Paola, para el bono de los 500.000 pesos. Perfecto. El bono de los 500.000 pesos, que es el bono que se está dando a la clase media, ese sí tiene la limitante del 50%, pero lo de la AFP a uno le retienen el total adeudado. Por lo tanto, en el ejemplo que tú indicas, esta persona se quedaría sin ningún dinero propio, sino que se iría todo al pago de la pensión de alimentos y quedaría debiendo. ¿Qué nos aconseja, Mónica, para hacer el resumen por honor al tiempo? Yo sé que quedan varias preguntas seguramente, pero para hacer honor al tiempo y asesorar a lo mejor a esas mujeres o hombres o quienes también están al cargo de estos menores, y no tan menores, porque la ley hasta qué edad dice que tiene que tener una manutención de las personas que tienen que entregar la pensión de alimentos. Las pensiones de alimentos son hasta los 21 años, independientes si el joven trabaja o no trabaja, que eso a veces no se tiene muy claro. Claro. Y en el caso de que continúen estudiando, las pensiones son hasta los 28 años, Paola. Ya, porque también un menor, a lo mejor puede haber una deuda histórica de una madre, pero si hay un menor, o sea, si hoy en día hay un adolescente, también él podría hacer una nueva causa para poder demandar o solicitar esta retención. Sí, por supuesto que podría. Y ojo que también podemos encontrarnos con situaciones en que los alimentos ya hayan cesado, es decir, que hayan terminado por distintos motivos, pero que haya quedado una deuda pendiente y por supuesto que se puede pedir el pago de esa deuda pendiente. O sea, se puede pedir si esa deuda pendiente y que a lo mejor este joven ya no está estudiando, es mayor de 21 años y está trabajando, o tan simple está estudiando y se recibió y tiene 30 años y queda una deuda hacia atrás, se puede pedir el bono y se puede solicitar también la retención del 10% de la AFP. Así es. ¿Tiene costo el trámite, Mónica? No, no tiene ni un costo, Paola. Es gratuito.
Ya. ¿Qué más, para hacer un resumen al respecto de lo que hemos hablado, Mónica, para aconsejar a las personas quienes quieran solicitar este trámite? Y la verdad que es un tema que está bastante en boga al respecto de las pensiones de alimentos, y especialmente hoy día con esta ley corta que se quería realizar para que no exista, que el cotizante se niegue a retirar este porcentaje, y que la verdad que lo veían prácticamente muchas hombres o mujeres o quienes tienen la tuición de los niños como un salvavidas, en el sentido, porque hoy en día... a lo mejor después de tantos años veían un respiro en decir, voy a poder cobrar algo de esta pensión que se debe por años. ¿Cómo podríamos hacer un resumen de qué es lo primero que tienen que hacer hasta poder, obviamente, tener más claro el trámite? Yo pienso que lo primero que hay que hacer es tener en claro que esta solicitud de la retención del 10%, Paola, todos los chilenos tenemos un año de plazo para hacerlo. Por lo tanto, independiente de, porque todos, digamos, conocen a quién fue su expareja, de cómo va a actuar, si va a pedir o no va a pedir la retención, pero independiente de aquello, yo creo que es mejor hacer el trámite. Ojalá hacerlo antes del día 13 de agosto, que es cuando van a empezar a pagarse las primeras devoluciones del 10%. Y para eso, sí o sí, lo primero es tener la clave única. No necesitan patrocinio de abogado. Ingresar a la página www.oficinajudicialvirtual.cl y apretar el casillero trámite fácil. Con eso, tener también en cuenta de que la causa que corresponde es la causa Z. Y con eso la verdad es que ya no necesitan absolutamente nada más. Cualquier duda, siempre estamos en la Corporación de Asistencia Judicial prestos para poder ayudarlo. Independiente de la situación social que tengan las personas, Paola, la primera consulta en la corporación siempre es gratuita, por lo tanto también eso tenerlo presente. ¿Hay un correo electrónico o un teléfono, algo para poder contactarse, ya sea con lo que es la Corporación de Asistencia Judicial de Puerto Natales o incluso la de Punta Arenas, o contigo, Mónica, para alguien que a lo mejor quiera ya una asesoría más allá de esta retención del 10% para el pago de las pensiones de alimentos? Para lo que es la Corporación de Asistencia Judicial en términos generales, Paola, hay que ingresar a la página www.caj, que es Corporación de Asistencia Judicial, metro.cl, y ahí inmediatamente uno puede dejar su mensaje en la página web y hacer las consultas que corresponde, y después se contactan con las personas, el abogado que corresponde a la ciudad donde uno pertenece. Para las personas que están en la ciudad de Puerto Natales, pueden llamar directamente a mi número telefónico, que es el 93 19 23 10. Ya. Queremos agradecer, Mónica, y también sabemos que está el estudio jurídico de Mónica Aguilar Matus, y quien pertenece a la Corporación Asistencia Judicial de Puerto Natales. Mónica, un gran abrazo, porque la verdad que es un tema no menor, donde a lo mejor muchos quienes son los tutores de estos niños, o adolescentes o adultos ya que están estudiando, pueden ver a lo mejor, ¿por qué no decirlo?, un alivio en este ingreso, en este dinero, que es el bono de 500.000 pesos y la retención del 10% de las pensiones de AFP. Mónica, muchas gracias, que tenga muy buena semana. Me imagino que hay harto trabajo que hacer al respecto de este tema. Sí. Sí, gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien. Muchas gracias, Mónica. Conversando con Mónica Aguilar Matus, abogada de la Corporación de Asistencia Judicial de Puerto Natales, y acá en Punta Arenas también usted la puede encontrar en su estudio jurídico. La verdad que es un tema, como hablaba Mónica, usted sabe que hoy, gracias a esta retención del 10%, perdón, de este retiro del 10% de AFP, saca a la luz una vez más uno de los temas que está al debe, desde los niños incluso que han pasado hasta adolescentes o adultos que han tenido que ver esta pérdida de la manutención de la pensión de alimentos, donde Chile lamentablemente va a tener que poner en la mesa una vez más este tema, donde tienen que proteger obviamente a la infancia y en especial también el derecho de las mujeres, quienes la mayoría, se habla de un 80% que convive con sus hijos, y que un 88% de quienes son las personas que tienen que pagar la pensión de alimentos están al debe en Chile. Bueno, es un tema, la verdad, que ha dado de qué hablar, y por eso quisimos traerlo a colación en nuestro retruco, donde usted por lo menos a lo mejor se enteró, conoció cuál es el mecanismo, una de las formas para poder acceder más fácil y más concreto al respecto de este tema. Queremos agradecerle, y a continuación quédese con la programación de Pingüino Multimedia, y el próximo martes en su programa Retruco. Que esté muy bien. Muy buenas noches. Pingüino Multimedia, con el auspicio de
Colegio Particular Nobelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral. Fábrica de ventanas. Global Motors. Concesionario oficial de Nissan en Punta Arenas. Barmont. La seguridad y entrega a tiempo de su envío es nuestro compromiso. Presentó Retruco.